El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, según una información, hay en el mundo unos 2,5 millones de cristianas y cristianos. Y si eso es cierto, entonces el cristianismo es la primera religión en el mundo, antes del Islam y antes también del hinduismo. Increíble. No lo habríamos dicho a lo mejor, sobre todo cuando nos encontramos tan marcados por el pesimismo que tenemos aquí en Europa. ¿Y cómo empezó eso? La primera lectura que nos ha sido proclamada en alemán, pero tenemos una hojita preciosa, ¿la veis? Es azulita, y esa la podéis llevar a casa. Y está la primera lectura en español. Es sacada del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Sí, ya lo sé, los liturgistas a veces tienen una tijerita que corta muy bien y luego nos han cogido un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de allá, y cuando uno selecciona se queda algo en la mesa, y aquí también. Y es que lo digo porque esa lectura nos da un poquito cómo se inició el cristianismo a ser una religión tan grande. Fijaos, se produce un encuentro entre Pedro y Cornelio. Cornelio era un soldado romano que estaba estacionado en Cesarea Marítima. Hoy todavía en esta localidad en Cesarea están las ruinas del tiempo de Jesús e incluso está la inscripción más antigua del nombre de Pilato. Y allí estaba estacionado con una legión de soldados romanos. Y por lo tanto eran lo que llamábamos paganos. Es decir, eso no es un insulto, eso es para decir que no eran judíos. Y sin embargo, Cornelio había conocido el judaísmo, la religión judía. Y Cornelio era un hombre piadoso, conocía el Dios de los judíos, conocía Yahvé. Y Cornelio rezaba. Y Cornelio escuchó de Jesús.
Y Cornelio estaba entusiasmado por Jesús. Y también como consecuencia del Evangelio que escuchaba de Jesús, se comportaba, tenía actitudes en relación a la gente de su entorno que ayudaba, proyectaba la dimensión social. Y a unos 50 kilómetros de Cesarea, también en el mar, en el litoral, hoy es el Estado de Israel, estaba Pedro de visita a una comunidad que se llamaba Jope. Y ambos recibieron una revelación del Señor, una visión. Cornelio recibió la visión que mandase a unos cuantos hombres a Jope para que viniera Pedro hacia Cesarea. Y así lo hicieron. Y San Pedro fue preparado por el Señor para este encuentro porque, según las leyes del ritual judías, un judío, y Pedro era judío, no podía entrar en la casa de un pagano. Y Cornelio era un pagano. Y Pedro recibió la visión en un lienzo, que bajaba un lienzo, y en este lienzo había animales de todo tipo. Y una voz que era la de Dios le decía: mata y come. Y con eso ya rompía todas las barreras que se ponían para que un pagano fuera admitido al cristianismo. Pedro se preguntó: ¿eso tengo que hacer? Y la voz del cielo contestó: no llames a algo que es impuro si no lo es, si no lo digo yo. Eso lo encontráis todo en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y siendo así, Pedro acudió a Cesarea, se reunió con Cornelio y hizo una experiencia increíble, que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre toda su familia. Y Pedro dijo: si el Espíritu del Señor no hace distinción de personas según la religión o procedencia, entonces van a recibir también el bautizo. Y con el bautizo fueron incorporados a la Iglesia, como hoy en día, cuando una persona es bautizada. Igual que procedencia, qué ámbito cultural, qué color de piel, qué lengua habla. Somos todo uno en el Señor. Pedro bautizó a Cornelio y a toda su familia. Pero este hecho que sucedió en Cesarea, la comunidad cristiana naciente de Jerusalén no lo entendió muy bien. ¿Por qué? Porque hasta entonces había una gran pregunta, suscitaba una gran pregunta, y era: ¿hay que ser judío o no para ser bautizado? Y se celebró el llamado Primer Concilio Apostólico de Jerusalén. Y se llegó a la conclusión con el Espíritu Santo de que no era condición sine qua non ser cristiano, para ser cristiano ser judío. Y ahí se rompieron las murallas que había para anunciar el Evangelio a los llamados pueblos paganos. Allí se vio legitimada la misión a la cultura helénica, a la cultura latina romana. Allí la fe se propagó por todo el mundo en aquel entonces conocido, del mar Mediterráneo al norte, al sur, África, hacia Centro Europa, al oeste, la península ibérica, al este, con toda la franja de Medio Oriente. Aquí empezó.
Y si nosotros hoy estamos aquí, es gracias a este hecho. Si queréis repasar el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, aquí está esta dimensión universal de la fe cristiana que hemos recibido. Y si la hemos recibido nosotros, el encargo que nos da el Señor es de anunciarla también en nuestro mundo, que también con su cultura, su forma de ser, sus prioridades, tiene mucho todavía de un mundo pagano.